tratar de hablar de lo bueno y lo malo de una ley como la que tenemos entre manos es un poco eh, difícil porque todas estas normas tienen un aspecto positivo, un aspecto negativo, incluso eh, un mismo artículo puede ser visto desde un lado positivo y desde un lado negativo. De manera que yo me voy a limitar a señalar 10 puntos, no cogidos precisamente al azar, pero 10 puntos que creo que son interesantes para reflexionar cómo se ha trabajado esta ley. El primero de ellos es la incorporación del principio de causalidad, sobre el que no se ha hablado mucho, pero es importante tenerlo presente. Y según este principio, la responsabilidad recae en quien comete una infracción, de tal suerte que no puede ser sancionado un servidor o un contratista o un contratante por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Eso dice de alguna manera el artículo 5, o como dicen ahora el numeral 5.1, literal F. El precepto consagra lo que nosotros conocemos como la responsabilidad subjetiva, pero no se condice esta consagración de este principio con la eliminación de un precepto que estaba en el proyecto que el Ejecutivo remitió al Congreso de la República y que sancionaba a la persona que entregaba un documento con información inexacta, falsa o adulterada a un postor o a un contratista y que era causal de su respectiva sanción. Lo que sí se ha previsto en la ley es la posibilidad de reducir la sanción por debajo del mínimo siempre que se demuestre que el documento falso, inexacto o adulterado ha sido entregado al postor por un tercero. Pero no solo eso, sino que también se demuestre que el postor o actuó con la diligencia debida para tratar de comprobar la veracidad del respectivo documento y que ha iniciado además las acciones legales para determinar la responsabilidad originaria. Disposición que se ampara en lo que conocemos como responsabilidad objetiva y que no castiga al autor directo del ilícito, quien seguirá sorprendiendo a otros postores, a otros contratistas durante varios años hasta que concluyan los juicios que tenga en su contra. De manera que ahí hay algo positivo y al mismo tiempo algo negativo. Segundo punto, se ha incorporado en la ley la retención de pago como garantía de fiel cumplimiento. Algo muy importante, que yo personalmente he venido persiguiendo a lo largo de muchos años. Incluso en el Pleno del Congreso, en las últimas discusiones, se logró corregir a tiempo un error garrafal en el que se estaba incurriendo y que incurre ya la norma actual para las pequeñas y medianas empresas en las que les permite esto que se llama distintamente a lo largo de los años como fondo de garantía, retención de pago, retención de obligaciones o lo que fuese. Se dice que esta posibilidad de que al contratista le retengan, en vez de que ponga una carta fianza, le retengan un porcentaje de cada uno de sus pagos o valorizaciones, dependa de la voluntad del propio contratista, lo cual está muy bien. Pero en otro artículo se dice que eso depende en la práctica de la voluntad de la entidad que puede introducir dentro de las bases la facultad que tendría el postor de optar por esta alternativa. Lo cual es nefasto, porque si yo te doy la posibilidad de que tú eliges el fondo de garantía, porque no tienes que corretear una carta fianza, ahora que los bancos te exigen tener en ahorros la misma cantidad de dinero, en fin, una serie de complicaciones. Simplemente te descuentan un porcentaje de cada una de tus valorizaciones. Pero si la entidad va a decidir si esa opción la tienes o no, la entidad definitivamente no lo va a querer, porque la entidad va a preferir una carta fianza que sea el íntegro del monto de la garantía antes de firmar el contrato. Aparte hay otros problemas, como que esas retenciones se hagan durante la primera mitad del contrato y no a lo largo de todo el contrato como era hace 25 años. En fin, algo se avanza, algo se retrocede, porque no se revisan las normas o no se consultan con quienes deberían consultarse. O si consultan, escuchan y no hacen caso. Tercer punto,
se delega en el reglamento la definición de los casos en los que se requerirá de un supervisor o de un inspector de obra. Eso lo hace hasta ahora la ley anual de presupuesto del sector público. Dice, a partir de este monto es obligatorio que tengas un supervisor, el lenguaje va variando, contratado mediante concurso, en fin, de acuerdo a la ley. Pero ahora va a ser el propio reglamento. El asunto puede parecer simple, pero el asunto es difícil, complicado, porque si lo va a decir el reglamento, vamos a estar supeditados a que una obra tenga supervisión por una norma que se apruebe a través de un decreto supremo, no por una norma que se apruebe a través de una ley. Siguiente punto. La entidad puede autorizar prestaciones adicionales en servicios, dentro de los que están comprendidos los estudios y las supervisiones de obras, hasta el 25% del monto del contrato, pero en ejecución de obras, y en buena hora por la ejecución de las obras, puede llegar ahora hasta el 30% del monto del contrato. Deben conciliarse esos límites, porque todas esas prestaciones atraviesan los mismos riesgos y vicisitudes. Las reclamaciones sobre prestaciones adicionales, hasta ese 30%, ahora podrán ser controvertidas en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que es el nuevo nombre de la Junta de Resolución de Disputas, le han agregado el de prevención, y en arbitraje. Aunque el texto del artículo no es adecuado. El texto del artículo dice, podrán ir a arbitraje las prestaciones, los adicionales solicitados a la entidad. Y no es solicitados a la entidad. Los solicitados, aprobados por la entidad, dice la norma, aprobados por la entidad. Y los aprobados por la entidad no van a ir a arbitraje, al contrario, los aprobados por la entidad se van a ejecutar, y muy bien. Los que van a ir a arbitraje son los no aprobados o los aprobados parcialmente. Entonces, ahí puede haber una disquisición. En todo caso, debería ser solicitados a la entidad. Yo estuve pensando que ahí se podría poner una fe de ratas, pero después descubrí que la fe de ratas tiene un plazo, creo que 10 días de que se publica la norma, una cosa así. Entonces, olvidémonos de la fe y de las ratas. Bueno, en cualquier caso, todos los conflictos derivados de las prestaciones adicionales deberían resolverse en la vía arbitral o en junta de resolución de disputas o donde quieran. No hay razón alguna para que unos tengan el privilegio de una solución rápida y eficaz del conflicto y otros tengan que ir al Poder Judicial. No hay razón. Ahora dicen que hasta el 30% de alguna manera podrías ir a arbitraje o resolución de disputas en buena hora. Hasta ahora es el 15%. Pero vamos hasta el 30%. Ok. ¿Y el 31%, por qué no? Ese 1%, ¿por qué no? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué corona tiene ese 1% respecto del resto? Ninguna. Solo decirle, oye, hasta el 50%. Y eso está tan mal que el 50% es el promedio universalmente de adicionales que tienen todas las obras longitudinales, que se extienden sobre terrenos imposibles de estudiar al detalle. En el mundo, 50% es el promedio. Acá es el límite. ¿Qué explica eso? Eso explica por qué tenemos tantas obras paralizadas. Porque llega al 50% y buenas noches los pastores, se cierra la obra, se para, y hasta que busquemos a alguien que se atreve a agarrar ese saldo de obra, pues pasa mucho tiempo. Siguiente punto. Buen punto. Plazo máximo de 10 días hábiles, prorrogables a 15, para efectuar pagos. Y constituyen faltas graves negarse a demorar injustificadamente el pago al contratista que cuente con su respectiva conformidad. Veremos. Ojalá que no sea una declaración solamente lírica. Sexto, para ser árbitro único presidente del tribunal arbitral se han repuesto las especialidades de derecho administrativo, arbitraje y contratación pública. El proyecto del Ejecutivo sabiamente, me hacía caso a mí y a muchos otros colegas, lo había desechado, porque esas especialidades son absurdas, no tienen por qué existir. Debería agregarse, ya que está en la ley, ni modo, en el reglamento tendrá que agregarse, que esa especialización se puede acreditar con experiencia arbitral, laboral, en fin, poner alguna manera, porque eso de exigir que lleven cursos, que den exámenes, es una locura. Y nos conduce a lo que estamos, a que las entidades no tengan un universo de árbitros suficiente, capacitado, con experiencia, para poder designarlos en sus respectivos arbitrajes. Siguiente,
La Junta de Resolución o de Prevención y Resolución de Disputas se ha previsto solo para contratos de suministros y de obras, según una modificación de última hora, esta vez nefasta, porque sacó a los servicios. O sea, los servicios no tendrán Junta de Resolución de Disputas. En el proyecto estaba previsto que también era para servicios. Ya veremos cómo arregla el reglamento este entuerto. Pero un entuerto similar yo arreglé en alguna oportunidad sugiriendo, cuando se dijo que, por ejemplo, había solo registros, hace 25 años, se dijo, solo el único registro que va a existir es para obras. Entonces, uy, el de los consultores. Bueno, entonces se me ocurrió introducir en el reglamento la figura de ejecutores de obra y consultores de obra. Todos son de obras, ok, los consultores de obra y los ejecutores de obra. Y ahí nació el término consultores de obra que existe hasta ahora. Pero cada vez lo han ido restringiendo. Antes era para todos los que hacían ingeniería y ahora es solo para estudios definitivos o expedientes técnicos y supervisión de obras. En fin, las cosas siempre se van restringiendo en vez de abrirse. Igual que los registros de arbitraje, en vez de abrirse, se van restringiendo. Ok, siguiente. Ya entramos al tema de las medidas cautelares. No se contempla la posibilidad de que se dicte una medida cautelar sin traslado previo a la otra parte. Hay casos en que es de suma urgencia emitir la cautelar con cargo a su posterior notificación, la medida cautelar conocida como inaudita altera pars. Eso ya también se ha prohibido en la legislación general, en la ley de arbitraje, modificando absurdamente la ley de arbitraje en ese aspecto. Entonces, la ley de contrataciones, o como se llama ahora, la Ley General de Contrataciones Públicas, en vez de copiar lo bueno de la ley de arbitraje, copia lo malo de la ley de arbitraje. Bloquean las medidas cautelares, también bloquea la ley de contrataciones. Se debe copiar lo bueno, no lo malo, por favor. Bueno, y por último, la caución juratoria sí la rescatan, porque para el régimen general también se ha proscrito la caución juratoria. Ahora hay que poner fianzas para pedir una medida cautelar, por eso es que no hay medidas cautelares. Entonces, ahora la caución juratoria en la ley de contrataciones se limita hasta las contrataciones de 200 UITs. Entonces, ¿por qué va a haber cauciones juratorias en función? O sea, la caución juratoria es cuando tú declaras y dices, oye, yo asumo cualquier responsabilidad que pueda ocurrir respecto de esta medida cautelar. Y ahora no. Ahora te mantienen el tema de que tienes que poner una fianza por el monto de la medida cautelar que estás pidiendo. Pero vamos, si vas a poner la misma cantidad de plata para la medida cautelar porque necesitas pagar proveedores, porque necesitas pagar subcontratistas, lo que fuese, si tienes ese dinero no pides una cautelar, pagas nomás a tu gente. O sea, están matando, siguen matando las medidas cautelares. Si el régimen general la había matado, el régimen especial termina rematando. Y por último, se mantienen los contratos gobierno a gobierno, respecto a los cuales tengo severas observaciones, pero felizmente se han puesto algunos candados que ojalá funcionen. Por ejemplo, condicionados a objetos contractuales de alta complejidad en los que el Estado peruano requiera en realidad asistencia técnica especializada por parte de otro Estado. Y el otro candado es que hayan ventajas objetivas y el análisis costo-beneficio para el Estado peruano demuestre que le interesa y le conviene contratar con otro Estado. Ese análisis costo-beneficio, el comparativo con otros mecanismos de contratación existentes que sustenten que la contratación gobierno a gobierno es ventajosa en términos objetivos de oportunidad de alcance. ¿Quién va a definir cuándo es un objeto contractual de alta complejidad? He ahí el detalle. No puede definirlo un burócrata desde un escritorio de un ministerio. La propuesta que se ha hecho y que han hecho diversos gremios como CAPECO, la Asociación Peruana de Consultoría, el Colegio de Ingenieros, es que sea, por ejemplo, el mismo Colegio de Ingenieros quien defina y decida cuándo son objetos contractuales de alta complejidad. Y hasta ahí, creo que me he pasado bastante el tiempo, pero ha sido un placer. Bueno, fíjense, en la actualidad el arbitraje efectivamente sufre el embate de centros de arbitraje de dudosa reputación, por un lado, y por otro lado, de la escasez de árbitros con sólida experiencia susceptibles de ser elegidos por las entidades o por los centros de manera residual cuando los árbitros de parte no se ponen de acuerdo en la elección del presidente. Pero esos dos problemas serios y graves no son responsabilidad de la ley actual. Fíjense ustedes, la ley actual dispone en su
22ª disposición complementaria final, que mediante decreto supremo, la presidencia del Consejo de Ministros debe identificar a la autoridad para acreditar las instituciones arbitrales. Existe la obligación actual de acreditar instituciones arbitrales. Hasta ahora no se ha hecho. Y debería hacerse. Si se hubiese hecho, no tendríamos el problema que confrontamos ahora. Y respecto de los árbitros, el problema es que el OCE, el actual OCE, que como ya bien ha dicho Elvira, va a cambiar de nombre y va a ser el organismo especializado en contrataciones públicas eficientes. Las ineficientes no van a estar reguladas ahí, a Dios gracias. Bueno, el OCE dispuso a través de una directiva cómo va a ser el régimen de incorporación de profesionales en el Registro Nacional de Árbitros. No lo dispuso ni la ley actual ni el reglamento actual, lo dispuso el OCE. Entonces el OCE comenzó a achicar el número de árbitros al punto que de un día, de la noche a la mañana, teníamos 40 árbitros nomás que podían ser elegidos. Entonces, esos son los dos problemas. Y ahora en la ley, en materia de centros de arbitraje, les cuento dos anécdotas nomás. Una que siempre comento con mi gran amigo Fernando Cantuarias y me dice, tú hiciste muy bien cuando dijiste que todo se regule por la ley general. Correcto. Pero la ley general, la ley de arbitraje, que es una ley modelo, un citral que no se debe tocar, la ley establece que las partes se ponen de acuerdo en qué centro van a ir. Y si no se ponen de acuerdo, no es que van a cualquier centro, como sucede con la ley de contrataciones. Van a arbitraje ad hoc. Yo designo a mi árbitro, tú designas al tuyo, y de común acuerdo designan al presidente. Yo designo un árbitro honorable, y si tú designas a alguien que no es honorable, bueno, mi árbitro no te va a aceptar de presidente otro que no sea honorable. Entonces, van a entrar en problemas, van a ir a un centro, y el centro elegirá a alguien honorable. Salvado el asunto. Porque ya están dos honorables contra uno que no es honorable, bueno, no va a haber problemas. Será un laudo en mayoría favorable a la causa, a la ley, a la justicia. Bueno, entonces eso sucede en la ley general, pero en la ley especial, como bien dice Elvira, se implantó el arbitraje institucional y se dijo, oye, si no hay institución pactada, vas a cualquier institución. Oye, cuidado, pues como cualquier institución. Y si no están acreditadas, voy a cualquiera. Mañana nos juntamos 4, hacemos un instituto y ahí se van a llevar los arbitrajes. No, no es así. Así no funcionan las cosas. Entonces, hay que regular las cosas bien. Si quieres acreditar, acredita. Ahora en esta ley, por ejemplo, se acreditó, se dice que se va a acreditar, se han puesto algunos requisitos. Y en unos borradores, proyectos, anteproyectos, decían, los centros de arbitraje tienen que tener una antigüedad de 3 años. Entonces me llamaron de un centro de arbitraje nuevo y me decían, oye, esto es para bloquear a los centros de dudosa reputación, por no decir centros truchos. Entonces me dicen, no, pero esos centros truchos tienen más de 3 años. Entonces yo voy al Congreso de la República y les digo, oiga, no es posible. Y como gran solución, ya no son 3 años, ahora son 5 años. Entonces, como si la solución fuese aumentar los años de experiencia en el giro. Y esos señores, amigos míos que me buscaban y que han creado un nuevo centro, amparado por una universidad todavía, no saben ya qué hacer. Felizmente, la ley ha establecido otra cosa que no sé si sea legal o no, pero ha establecido que el reglamento establecerá los requisitos para los nuevos centros. Entonces, yo me imagino que esos requisitos son que esté respaldado por una universidad, por un gremio, por un colegio profesional, que es lo mínimo que se puede pedir. Pero ya me contaron también que hay centros de dudosa reputación que están buscando convenios con algunas universidades, se sabe dónde, para tratar de superar la barrera. Entonces, tenemos que nadar a contracorriente y tratar de ser más imaginativos y lograr, pues, que solo los centros reales, honestos, serios, puedan entrar a este mundo de la contratación pública. O por último, regresar, a si no hay centro pactado, al arbitraje ad hoc, que como bien dice Elvira, mal no era. Muchas gracias.